Buenos días, continuamos con el análisis del artículo 301 del contrabando, delitos contra la administración aduanera. Estamos analizando estos tres, el 1, el 2 y el 6, los numerales de los actos de contrabando, ¿no? Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. En este punto 2 ha habido unas reformas, entonces vamos a leerle el texto completo, ¿no? Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. La falta de presentación de la documentación constituye un indicio o elemento de convicción y no configura por sí sola el cometimiento del delito. Ya, entonces aquí, por ejemplo, toca analizar esta parte que dice: la falta de presentación de documentación no constituye un indicio o elemento de convicción y no configura por sí sola el cometimiento del delito. Es decir, el usuario debe presentar los justificativos dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. Por ejemplo, si la aprehensión fue un fin de semana, por decir un sábado, entonces aquí dice: cuando proceda el origen lícito de dichas mercancías dentro de 72 horas posteriores al descubrimiento. Entonces, si fue el sábado, las 72 horas, entiendo, corre a partir del día lunes. Entonces, el día lunes correría, porque son días hábiles en los que la administración aduanera puede atender a los requerimientos de los usuarios. En este caso, si le ha extendido un recibo provisional de aprehensión, con este recibo tendrá que acercarse a asesoría jurídica del interesado y presentar los documentos que amerite, justifican la importación de la mercancía aprehendida, en este caso, ¿no? ¿Qué más ha habido de reforma? Incurre igualmente en el delito de contrabando y será reprimida con la misma pena y multa la persona que, con unidad de propósito, realiza cualquiera de los actos previstos en este artículo en forma sistemática o fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno. Cuando la autoridad competente detecte actos que podría configurar el delito de contrabando en forma fraccionada, pondrán en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los actos realizados por el infractor en los 12 meses anteriores al último acto. Como hemos venido analizando, este párrafo hace referencia a que si en el mes calendario de enero a diciembre ha sido detectado o ha sido aprehendido X ciudadano, por poner un ejemplo, en enero, y en marzo del 2022 nuevamente ha sido aprehendido, y para octubre del 2022 nuevamente se ha aprendido, entonces este ciudadano ya tiene que, de cierta manera, asumir el proceso investigativo en fiscalía, dependiendo del monto. Aquí habla que tiene que ser, cuando es contrabando, que supere los 10 salarios básicos unificados, es decir, que supere los 4.250 dólares en estos tres eventos que se le ha detectado al mismo ciudadano. Entonces, eso le entendería cuando se refiere a una unidad de propósito. El propósito era evadir el control aduanero y no pagar los tributos del comercio exterior. Entonces, en estos tres actos
que se han dado en el lapso de los 12 meses puede ser ya analizado ante Fiscalía y se determinaría que en la suma de los 3 actos supera los 10 salarios y sería considerado como o sería dado el tratamiento como una presunción de delito de contrabando. Aquí dice algo adicional que dice: la legalización de las mercancías no extingue de la acción penal. Ya, entonces, habrá que analizar esta parte. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal, es decir, que si le hacen pagar los impuestos, seguirá el proceso en función de la sanción que está estipulado para el contrabando. Bueno, el artículo 6 toca ponerle mucho cuidado. Dice: oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. Entonces aquí toca tenerle mucho cuidado, porque si ustedes como servidores aduaneros operativos realizan una aprehensión en zona secundaria, pero el escenario, ojo, ¿no? El escenario es que, por poner un ejemplo, los celulares estaban estratégicamente ocultos, llamémonos estratégicamente ocultos, es decir, que han hecho una caleta, incluso han usado mecanismos de tapa, de tornillos, es decir, se han ingeniado para poder transportar al interior del país estos celulares. Entonces ahí prácticamente está alterando el diseño del vehículo para poder evadir el control aduanero. Entonces este ya es un escenario en el que debe ser considerado como una aprehensión: mercancía, medio de transporte e incluso el detenido. Entonces, mucho ojo con esta interpretación cuando usted se encuentra con mercancía oculta. Y con su experiencia, su valoración debe hacerlo en una forma empírica por el momento, y valorar: no, pues estos teléfonos son de alta gama, entonces sí nos va a superar los $4,250. Entonces debe llevar al ciudadano en calidad de acompañante, no en calidad de detenido, hasta las instalaciones del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, inmediatamente conseguir la valoración del producto y ya con un informe preliminar de zona primaria y las circunstancias de los hechos que especifique que el producto vino en una caleta, entonces podemos iniciar nosotros un proceso diferente de darle de 72 horas, ¿no es cierto? Porque en las 72 horas solamente habla en el numeral 2. En el numeral 2 se le da 72 horas para que justifique. En este caso tendrá que, de cierta manera, seguir el procedimiento con detenidos. ¿Listo? Entonces, mucha atención con este análisis que acabamos de hacer. En términos generales, esto fue la reforma que se han hecho en el 2021, ¿no es cierto? Seguimos. También hubo una reforma en la disposición general cuarta del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, mire, el artículo 10 de esta ley de reformas de diversos cuerpos legales habla también de sustituyase la disposición general cuarta por la siguiente. Entonces, esto, mucha atención, ¿no? La disposición cuarta, hoy en día, en la actualidad, dice: en lo referente a infracciones contra la administración aduanera, cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal, no constituye delito y será sancionada como contravención administrativa por la autoridad aduanera con una multa equivalente al 70% de la multa establecida para cada delito.
y la adjudicación, destrucción o subasta de la mercancía objeto del comiso administrativo. Entonces, del delito de contrabando decíamos que la multa es 6 veces el valor, ¿no es cierto?, en aduana. 6 veces el valor en aduana. Entonces, si estamos hablando del 70%, tocará hacer la relación, cuánto equivale el 70% de esta multa, ¿no es cierto?, de 6 veces el valor en aduana. Respecto a las infracciones contra la administración aduanera que se realicen en forma fraccionada en diferentes actos, mismos que aisladamente serían considerados infracciones administrativas, la autoridad aduanera pondrá en conocimiento de la Fiscalía la reincidencia del infractor. Entonces, lo que les estaba explicando hace un momento. Siempre que exista unidad objetiva y subjetiva dentro de los 12 meses anteriores al último acto, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se hayan aplicado a la persona natural o jurídica en la verificación de los casos aislados. Lo que les explicaba, es decir, si en un año le cogen al mismo ciudadano, entonces ya se presume que ha tenido claros indicios de perjudicar o evadir los tributos del comercio exterior. En caso de que se determine la responsabilidad de personas jurídicas, se les impondrá concurrentemente las sanciones previstas en este código, que sean pertinentes, excepto la pena de disolución y liquidación. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí se han analizado las reformas que ha habido en el Código Orgánico Integral Penal. La siguiente lámina vamos a analizar las reformas que también le hacen al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. El acrónimo es COPSI. Entonces, mire, le está reformando el artículo 190. Entonces, miren, vamos a leer, ¿no? Sustitúyase en el artículo 190. Dice, la letra N por el siguiente texto. Entonces, la letra N le ha sustituido por las conductas de receptación aduanera, defraudación aduanera y mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal respecto de mercancías cuya cuantía, ojo aquí, cuya cuantía sea igual o inferior a 150 salarios básicos unificados del trabajador, es decir, si es menor a $63,750. Hoy, en la actualidad, el salario básico está a $425. Entonces, mira, viene una reforma. La otra reforma es, en la letra O, en vez de poner punto final, debe ponerle punto y coma y añadir lo que estipula el literal P. Entonces, ¿qué dice el literal P? Comercializar mercancías con un precio de venta al público menor al valor correspondiente al pago de impuestos y aranceles. Se exceptúa el caso de situaciones de crisis económica nacional o internacional pública y notoria, liquidaciones de inventarios o caducidad inminente. Bueno, aquí en este caso dice que también el precio que expendan no debe ser menor al valor correspondiente al pago de impuestos y aranceles. Entonces, mire, también ha habido reformas, ¿no es cierto?, en el artículo 190. Aquí de las reformas que ha habido en el artículo 190 del COPSI. En la siguiente video vamos a continuar analizando y hasta la próxima.